Tener la oportunidad de grande ir a un concierto de ellos y en el país de la novela es algo así grandioso. Fue un sueño realizado, me quedé muy emocionada, me encantó. ¿Hay algo de esa influencia en Brasil? Lo que llegó sí o sí allá fue las telenovelas y el Chavo del Ocho hasta hoy. Hablo México, la gente viene a las telenovelas. El Chavo, por ejemplo, pasa en una emisora allá de Brasil, en la tele. A más de 30 años, 24 horas al día. El Chavo, 24 horas. Ahora que quieres ver el Chavo, vas a ver. El Chavo Paradise. 24 horas. Y algunos brasileños que llegan a México dicen, yo quiero ir a tal lugar donde fue grabado tal telenovela. Okay. ¿Sabes? Tipo, allá grabaron la novela de, por ejemplo, de la Agatha. Yo digo, ¿qué? Porque yo nunca fui muy así de ver novelas. Una que con certeza vi y hasta fui al concierto que fue Rebelde. Okay. No sé si ya escuchaste. No, es que no soy tan experto. Tú ya veo que eres mucho más experto que yo. Te vías del concierto que ellos regresaron y juntaron después de muchos años y hicieron el concierto aquí, tanto en México, Estados Unidos y Brasil. Okay. Entonces... ¿Ah, sí? A ver, pero ¿cuál es una canción de ellos, por ejemplo? Y soy rebelde. Cuando... Me da pena, pero también... Entonces, quédate en silencio. Ya, es así. 5 minutos. Ándale, sí, es así ubico. Tiene muchas, ¿no? Me encantan. Entonces, fui al concierto, lloré así porque es muy emocionante. Uno que creció cuando era niña, crecí con esta telenovela. Y llegar en México y ellos juntaren y tú tener la oportunidad de después, así de grande, ir a un concierto de ellos y en el país que es de ellos, de la novela, es algo así grandioso. Fue un sueño realizado, me quedé muy emocionada, me encantó. Órale. Sí. Entonces sí, qué chido que llegaron ahí también varias partes de acá, por ejemplo, artistas de allá, acá en México. Sí, Bueno, sí, luego como me gusta mucho cuando, o sea, no es bueno escuchar reggaetón, pero cuando le meten como una parte como en portugués brasileiro, siento que está cool ahora. Yo no escucho reggaetón, pero sé que aquí en México Anitta es muy famosa, que es una cantante de Brasil que está acá y canta reggaetón. Y ahí en Brasil ella canta como llamamos el funk, ¿no? Que sería como el reggaetón brasileño. Ok. Pero así de ¿Y cómo se distingue eso? El reggaetón brasileño versus como el... Es porque el de acá yo siento que hablo muy rápido, yo no entiendo nada. Okay. ¿Entiendes? Y allá es como, a veces la música es más tranquila, pero es para que te muevas, para que bailes hasta el piso, cosas así, ¿entiendes? Yeah. Pero siento que la letra va más despacio do que el reggaetón, que va muy rápido y muchas veces. Pero de cantantes muy famosos que yo escucho, que yo tengo una alma muy vieja, entonces... Roberto Carlos, no sé si ya escuchaste, es un cantante muy famoso de Brasil, que es muy famoso aquí también en México. Entonces tiene también... Yo me quedo... Roberto Carlos, es que hubo un futbolista que se llamaba así. Pero también, pero este es un cantor que es conocido allá en Brasil como el Rey. Okay. Porque así el máster, sus propias canciones muy lindas. No es a toa que cuando llegó a México hizo obvio que él canta en español, todas sus canciones en español. Y a la gente aquí siento que le gusta mucho porque a veces él hace conciertos y llenas en estadios de gente. Órale. Que ve de ahí para acá, muchos como Caetano Veloso. También que es muy famosa la canción La Chica de Ipanema, ¿no? Que cantan en español, que es un clásico de Brasil, una canción muy clásica y famosa de allá, que cantan aquí también en español los cantantes de Brasil. Okay. Porque esa música más que nuestro ritmo de estos son bossa nova. Bossa nova sí conozco. Bossa nova, claro. Y MPB, que es música popular brasileña. Okay. Entonces son las canciones así más... que llegan, que yo escucho que llegan aquí, yo siento los mexicanos escuchando, y cuando ves, yo soy de Brasil, entonces empiezan a cantar una canción. Órale. Ahora una cosa ¿Y que... mayormente en español o también se avientan una que otra se en aventan portugués? También en portugués algunas palabras, pero siento que a veces algunos tienen un poco de dificultad con el idioma. Claro. Algunas palabras principalmente.
Entonces, a veces se aventa ahí unas canciones que está padre. Órale. Pero una cosa que me llamó la atención es que mexicanos, ustedes me digan, muchas canciones que hacen suceso en México de Brasil, siempre en las fiestas los mexicanos colocan estas canciones. Y si preguntas a un brasileño si conoce la canción, va a decir que no. O que ya escuchó en algún momento, pero no es una canción que acostumbra a escuchar. Ujú. Son canciones a veces muy antiguas que la gente muchas veces... Yo conocí esas canciones, para falar la verdad, y cuando yo llegué aquí a México, en una fiesta de mexicanos que ponen esas canciones de Brasil. Pero si preguntan a los brasileños, nadie conoce, ¿entiendes? Qué loco, ¿no? Que luego hay también, o sea, me ha pasado también como ¿de dónde eres? O sea, taxista, ¿no? ¿De dónde eres, bro? Alemania. Y me dice como unas bandas de metal o no sé qué, güey. Ok, güey, qué chido, carnal. Y uno fica, tú conoces más que yo, Sí. porque no sé ni qué onda, qué música es esta o qué... O como yo te digo, ya escuchaste, pero allá siempre nosotros escuchamos mucha música. Ajá. Tenemos muchísimos cantantes, entonces cada rato es una canción nueva y todo el mundo está actualizando, ¿sabes? Claro. Entonces, pocas personas creo que escuchan canciones antiguas. Entonces terminan que mucha gente no conoce y aquí la gente escucha y cree que en Brasil se escucha esto, pero cuando la verdad escuchamos otras cosas. Ujú. Órale. Pues sí, también. Y, por ejemplo, ¿tú qué dirías las mayores diferencias que tú, desde tu perspectiva, notaste entre, pues, Brasil y México? Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían? También hablando desde tu propia experiencia. En muchos aspectos somos muy parecidos porque somos latinos, nos gusta así. ¿Tienen ahorita ustedes? No tenemos el ahorita, pero somos personas muy impuntuales. Así, Impuntuales. Impuntuales. Ok. Marcas un ejemplo. Marcas una fiesta a las 8, la gente va a llegar a las 10, ¿entienden? La gente no va a llegar a las 8. Y les tienes que avisar el mismo día de, oye, hoy a las 8 No. hay fiesta. Es común en Brasil avisar con antecedencia, tipo, unos días atrás. Mira, tal día vamos a una fiesta a tal hora. Ok. Pero la gente siempre va a llegar atrasado. Pero una cosa que yo pienso que es muy distinto entre los brasileños y los mexicanos es que yo siento, de verdad, los mexicanos son muy patriotas. Tipo, muy patriotas. Llega el 15, ¿no? El grito de la independencia. El país para por completo, como en Brasil en el carnaval, pero aquí Yeah. es por el país, por la Claro. bandera, respetan la bandera. No puedes hacer un bikini, un traje de baño con la bandera de México, que es una falta de Pues sí, respeto. sí. Y allá en Brasil, la gente es el opuesto. Se pone la bandera. Se ok. pone la bandera, las bikinis con las banderas de Brasil. Llega el día de 7 de septiembre, que es nuestra independencia. Ujú. Y la gente como un día sin festivo que me voy a la playa, me voy a tomar. Claro. Ni recuerdo ni qué onda, ni qué... Pero en el fútbol sí son orgullosos. Fútbol, carnaval, así son. Fútbol, carnaval. Son así el tope, ¿sabes? Es así, la pasión es muy grande a pesar de nuestra selección y de mal a peor, Claro. porque la selección de Brasil ya no es la misma que antes. Para Hubo ser algo en el sincera. 2014, no sé si te enteras. Entonces, ¿no? No. Hasta hoy estoy me recuperando. Pero- Me recupero de este momento. Hasta en Argentina, cuando yo estuve allá, tipo, ¿no? Que ganaron ahora en el Mundial, ¿no? Ya, Entonces me quedo así como... Porque somos muy rivales en el fútbol. sí. Así, somos hermanos argentinos, pero en el fútbol, así, es una pelea, ¿entiendes? No somos amigos para nada. Entonces, cuando gana el título, no nos gusta. Y ese del 2014, sí, ainda la gente está superando ya. Sí. Es muy triste. No voy a dar más detalles que pasó en el 2000. Quien sabe, sabe, ¿no? Quién sabe, sí. Por ejemplo, esa cultura de carnaval de que hablaste, ¿eso es en todo el país? O bueno, me imagino, ¿no? Va a haber algunas regiones donde está súper fuerte, en otras tal vez no. ¿O cómo lo dirías? ¿Es algo nacional de que sí todos los estados lo celebran cañón? Sí, el carnaval es una paralización así de todo el país, donde ¿Cuántos días más o menos? así, el cierto
sería 4 días. Ok, lo duro. El cierto, digamos, el normal que la gente debería hacer a 4 días de fiesta sin parar. Pero tiene algunos lugares que hacen una semana y hay otros que hacen hasta 30 días de fiesta. Todo el mes febrero Pero de ¿en fiesta. qué momento trabajan? Entonces los que traen 30 días. Ese es el problema, no trabajan. Es broma, ¿no? Obvio. Pues sí, es que 30 días está cañón. Sí, pero mira, cada pueblocito que te imagines, el más chiquitito que encuentres en Brasil, Sí. va a parar por lo menos los 4 días para tener algo de fiesta. Yeah. Siempre va a tener fiesta y tiene los carnavales más grandes del país, ¿no? Que es, por ejemplo, de Río, que mucha gente sabe, de Salvador, Bahía, que es uno de... Este carnaval, por ejemplo, es el más famoso del mundo, Ok. el de Bahía. São Paulo también tiene, Recife, de entre muchos lugares de Brasil, así de todo el país. Entonces, sí, algunos aventan ahí 30 días de fiesta, no paran para nada. Y todos los días. Wow. Eu digo, não sei como cansam, porque quando eu participava allá, eu participava uma semana. Ok. En una semana de fiesta. Y yo llegaba así cuando terminaba la semana, uno ya está así como, ya no aguantaba, ¿no? Tipo, porque así, en la mañana despiertas, generalmente vas a la playa, ahí a las 2, 3... Curar la cruda. Eh, Así como... a las ¿Qué 2, toman para curar la cruda? así, allá toman mucho así en el otro día agua de coco porque quieren hidratarse. Toman muchísima agua de coco. Allá es muy común la caña, el jugo de caña. Ok. Entonces tomo muchísimo. Yo no tomo, entonces, pero yo sé que tomo eso. Mucha agua de coco para hidratación. Ok. Entonces, cuando es 2, 3 de la tarde, empieza los famosos blocos, que cuando tiene como unos carros alegóricos, unos carros grandes con los músicos van arriba. Donde la gente baila y Los así. músicos van arriba del Ok. carro y la gente va abajo bailando. Ok. Entonces, el carro se va por toda la ciudad y la gente va siguiendo el carro. Eso y es va. ya a partir de las 2. Esa parte de las 2, 3 de la tarde ya empieza ahí. Eso va algunas horas. Ahí la gente descansa un poco porque en la noche tiene fiesta. Y la fiesta va hasta en la mañana. Claro. Y ya mucha, el otro- y mucha gente en la mañana, cuando sale de la fiesta, a veces ya va a la playa, así, a veces quedarte platicando con los amigos, ¿sabes? Y después te vas a dormir para que empiece nuevamente. Y otra vez. otra. Órale. Sí, sin parar. La gente le encanta. Tú eres de la parte del norte, Noreste. noreste de Noreste, porque el norte es donde está aquí Amazonia. Brasil. Ok, Yo soy del litoral, del otro lado. ok. Del lados opuestos. Ok. De la costa más pegadito. Soy de la costa y la parte de arriba en una puntita. Mi ciudad se llama Natal. Es una ciudad chiquitita, así con 800,000 personas. Ok. Más, digamos, es la capital de mi estado, que es Río Grande del Norte. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Entonces, es muy linda ciudad, me encanta, extraña. Y ahí también hace el carnaval muy padre. ¿Y se organizan como en grupos de WhatsApp o cómo es? Porque, claro, también necesitas... Así, los que van al WhatsApp es cuando es grupo de amigos, Ok. ¿entiendes? Pero la fiesta en sí, quien organiza son, digamos, los políticos de las ciudades, Ok. ¿sabes? Tipo, digamos, del jefe de gobierno de mi ciudad. Ok. Él hace el evento en tal lugar, a tal hora, y con tal los músicos, quién va a ser los conciertos que van a tener. Tipo, ellos van y la gente só Órale. va. Qué chido.